Muy bien, vamos a empezar este tiempo eh, creyendo que el Señor toma, su Espíritu Santo toma control sobre este momento, este lugar. Les voy a invitar a que veamos 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Y dice la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Por a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias a Dios creemos que Él bendice su palabra. Hemos visto durante estas ya 10 semanas los dones que dio el Señor Jesucristo, que impartió. Hola Diana. Vimos los dones que son los ministeriales, los dones del Hijo. Vimos los dones dados por el Padre que son como para trabajar en equipo, que vienen a fortalecer, a crear unidad. Es más, esos dones en cierta manera no requieren entrenamiento, porque son dones que traemos desde el nacimiento y entonces desarrollamos en la vida diaria, ¿no? Y esos dones del Espíritu, o llamados de poder, literalmente son como potenciadores, ¿no? Y lo vamos a estar estudiando un poquito. Para retomar un poquito el tema al principio, son 9 dones. Después estar dando 3 cada semana. Entonces hoy nos estamos un poquito, espero que me aguanten. Pero miren, les decía, ejemplificando nuevamente como esa parte de los dones, quiero que lo pongamos de esta manera. Recuerdan que les dije que los dones ministeriales son como las áreas o departamentos, si lo podemos comparar con una empresa, en la cual la empresa tiene un área de recursos humanos, uno de dirección, uno de ventas, administración, contaduría, etc. Y ahí están los 5 dones ministeriales que el Señor dio para la iglesia, ¿no? Como ministerio. Después tenemos los dones del Padre, en los cuales son cosas que ya traemos, ¿no? Son esas habilidades que ya traemos, que a lo mejor, oye, estás en el departamento de, voy a poner un nombre, recursos humanos. Oye, pero a mí se me facilita mucho hacer dinámicas, trabajo en equipo, y mira, a mí me gusta esas partes que tenemos naturalmente. Oye, mira, a mí se me facilita la comunicación, mira, a mí, ¿se dan cuenta? O sea, ya son cosas que traemos de naturaleza. Si lo ejemplificáramos como una persona trabajando en una empresa, los dones del Espíritu podríamos decir o compararlo como para que tú hagas mejor tu trabajo en la empresa, te mandan a cursos o a capacitaciones, de forma que tú potencialices tus habilidades dentro de la empresa, ¿no es cierto? Vas a una capacitación, te mandan a aprender algo, y es para que dan pláticas o conferencias para que des un mejor trabajo, ¿no? Que dentro de lo que tú haces puedas perfeccionar tu área y puedas trabajar de forma diferente, ¿no? Literalmente potenciarlos. Justamente los dones que da el Espíritu Santo vienen a ser esa parte. De hecho, por eso se les llama de manifestación, dones del Espíritu, o sea, o de manifestación del Espíritu o de poder. Y en algunas clasificaciones por ahí, potenciadores les dan ese término. Esos dones se dividen en 3 categorías. Uno se les llama dones de revelación, dones de inspiración y dones de poder. Los dones de revelación se les denomina así porque son los que
revelan, que viene de apocalipsis, del griego desvelamiento, esto es, que se revela. Esto es, son dones que revelan, descubren eventos o situaciones que son útiles para ganar, para la lucha, para todo el tema espiritual, no solamente la lucha espiritual, sino para toda la parte que tenga que ver con lo espiritual. Bueno, estos dones vienen a ser la revelación de lo que Dios quiere hacer. Es el poder de Dios para tener conocimiento de algo que afectará a una parte de toda la iglesia. ¿Cuáles dones serían estos? Palabras de sabiduría, de ciencia y discernimiento de espíritus. Esto es, son dones en los cuales se manifiesta la parte de Dios, se nos revela la parte de Dios, se nos descubre la parte de Dios. Los siguientes dones son los dones de inspiración, que viene de la palabra fero, que es llevar, traer, mover, manejar, impeler. Esto es, son los dones que hablan la palabra de Dios, ¿no? Que nos revelan la mente de Dios. En 2 Pedro 1, 19, 20 dice: y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es esta parte que Dios nos habla de sus pensamientos para darnos a conocer literalmente el corazón de Dios. Por eso se nos manda estar atentos y examinarlo todo cuidadosamente. No podemos estar recibiendo alimento espiritual sin poner atención, ¿no? Esa es una. Y la otra, tenemos que aprender a ver qué va conforme a la palabra de Dios y qué no va conforme a la palabra de Dios. En esos dones se manifiesta 1 Tesalonicenses 5, 20, 21, viene precisamente: no menospreciar las profecías, pero un texto importantísimo que dice: examinarlo todo, retened lo bueno. Tenemos que aprender a examinar, a revisar, a pasar por lupa, decir esto sí, esto no. No de acuerdo a nuestros principios, no de acuerdo a nuestras convicciones, sino de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? De acuerdo a lo que Dios nos ha revelado. A veces somos muy fáciles de decir: es que eso no es de Dios. Espérame. El que haya una manifestación, una palabra, algo revelado, decimos: eso no es de Dios porque eso nadie me lo enseñó, ¿no? A eso nadie lo había dicho, o algo por el estilo. Tu desconocimiento de las cosas no implica que forzosamente sea algo que sea no algo de parte de Dios. Si no te ha sido revelado, a veces rechazamos las cosas porque no lo conocemos, por temor a lo desconocido, porque no lo hemos vivido. En esa parte tenemos que entender que no podemos rechazar algo simplemente porque nosotros no lo entendemos, ¿no? Y digo, somos muy fáciles: es que eso no es de Dios. Espérame, ¿de acuerdo a qué? Muéstrame tu fundamento para que entonces me digas: sí, de acuerdo a la palabra, esto no es de Dios, ¿no? De acuerdo a la revelación dada por el Espíritu, esto no es de Dios. Entonces, por eso tenemos que entrar en la parte de examinarlo todo, y el examinarlo lleva un trabajo de estudiarle, ¿no? Un trabajo de echarte un clavado y desmembrar y revisar detalladamente, decir si eso no es. Mucha gente le hace fácil decir: no es de Dios, nada más al aire, sin el compromiso de estudiarlo, ¿no? De revisarlo, de ver qué parte sí, qué parte no. De hecho, Pablo está dejando un poquito abierta la puerta a decir: examinarlo todo, y a lo mejor no todo es bueno. Dice: retened lo bueno. ¿Y por qué deja Pablo esta puertita abierta, ¿no? Esta posibilidad de un margen de error? Porque somos seres humanos, ¿no? Porque podremos meter en esta
en las manifestaciones de los dones una parte emocional, que por eso el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Mansedumbre y dominio propio. Que no te dejes llevar por las emociones, y hay gente que desgraciadamente sí, al manifestar un don, en la emoción pudiera meter una parte de él en sí, de él en carne y no del Espíritu. Entonces Pablo deja ahí una puerta así como que puede haber cosas malas, pero retened lo bueno. Por eso examina todo. Tienes que saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, y entonces en base a eso retén lo bueno. ¿Qué dones son estos los que se manifiestan en inspiración? Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Y los siguientes dones son los dones de poder. Son los dones que el Espíritu Santo utiliza para demostrar, manifestar el poder divino. Viene de la palabra dunamis, llevar cualquier cosa a cabo. En su connotación más literal es poder potenciado. La palabra dinamita viene de esa palabra dunamis, ¿no? El origen etimológico de dinamita es dunamis, y habla de y si ustedes han visto o conocido sobre la dinamita, tiene una característica: suelta un poder exponencial en un segundo, ¿no? Tengo un amigo que es de Puebla, mi hijo David lo conoce, Jerry, y un día él me platicaba, él va a su pueblo cuando hay fiestas, y hay un pueblo en particular donde venden cohetes y todo esto de pólvora, y él me comentaba que cada año van subiendo de niveles, y entonces lo que empezó con un cohete, después era un cañón, después una paloma, después ya me dio varios nombres. Y en uno de los años le dijeron, oye, le preguntó, ¿tiene algo más potente? Pues dinamita. Y le dijeron, oye, nada más que con cuidadito utiliza esto, ¿no? Entonces se fue a un terreno baldío, pusieron el famoso bote con el artefacto, el cohete, lo que estuvieran abajo, en este caso era dinamita, y él me comentó algo muy particular. Me dice, sí es otro nivel, dice, porque nos distanciamos tomamos la misma distancia que en otras ocasiones por cualquier cohete o paloma, cañón o lo que fuera, no sé, me decía unos 20-25 metros, dice, y con la dinamita, cuando explotó, dice, era una porción chiquita, cuando explotó, dice, hasta la tierra se cimbró, dice que sintió del poder que tiene la dinamita. Y te pongo ese ejemplo para entender esta manifestación de poder que hace el Espíritu Santo, manifestando el poder divino, realizando hechos asombrosos y sobrenaturales. Eso es algo muy particular, algo fuera de lo natural. Cuando hay esta manifestación de poder del Espíritu Santo a través de esos dones, actúa sobre lo natural. Puede llegar al punto de romper las leyes físicas y naturales existentes, tal cual. Dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd de esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Cuando la Biblia habla de maravillas, prodigios y señales, está hablando de este poder de Dios manifestado, esta dunamis. Y tenemos que entender, esto viene por fe. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por oír y oír de la palabra de Dios. Y bueno, entendiendo, estos dones vienen del Espíritu Santo. Y algo importante con estos dones en particular, tenemos que tener cuidado de no ser engañados y entender y discernir si son manifestaciones de Dios o del diablo. Oye, ¿cómo puede ser esto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque recordemos que Satanás tiene un poder limitado, no infinito, tiene un poder finito, pero finalmente tiene poder, ¿no? Dice la palabra que él mismo se viste
como ángel de luz para engañar a las personas. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Éxodo, recordaremos que cuando Moisés estaba ante el faraón, él lanzó su vara y se convirtió en sirviente, y los hechiceros y magos de faraón también tenían el poder para echar la vara y que se convirtiera en serpientes. ¿Qué sucedió? Que la vara de Moisés se comió las otras serpientes, ¿no? Aún dentro de adulterio, pero tenían un poder los magos de Egipto. ¿Y de dónde lo tenían? Pues de Satanás, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que tener cuidado en poder discernir. Y los dones pues se manifiestan de acuerdo a la fe, a la medida de la fe que tengamos cada uno. Y obviamente los dones lo que van a hacer es exaltar a Dios. Es algo también muy importante a manifestar. ¿Y qué dones son estos? Bueno, pues es el don de fe, don de sanidad y don de milagros. Y ahora entenderás por qué es una manifestación como dunamis exponencial de un momento. Una sanidad es así, ¿no? Un milagro es así. Por ejemplo, cuando Josué declaró sobre la luna y sobre el sol: detente ahí, tú detente allá, y se alargó el día. Vino una manifestación sobrenatural alterando la parte física y natural que conocemos, en la cual vivimos, para que el nombre de Dios fuera glorificado. Un milagro o una de esas acciones, si no glorifica a Dios, podría ser uno de los puntos allí a considerar si es de parte de Dios o no lo es. Un don siempre debe glorificar a Dios. Entonces, entrando en esto ya en tema de los dones, vamos a ver el primero de los dones descritos en este listado, que es la palabra de sabiduría, que es un don de revelación. Del griego Sofía, que es sabiduría o conocimiento profundo. Y eso de conocimiento profundo no es el que, yo diría, el que actúa en nuestra corteza cerebral alta, sino el que pone a trabajar las neuronas, ¿no? Pues, si lo podemos entender así. Algunas generalidades de ese don. Es por excelencia el don de Dios para predecir. Esto es, decir antes. Algo que vistes, traerlo a presente, algo futuro a presente. Va más allá de la sabiduría humana. Un ser humano pudiera ser sabio y tener sabiduría, sí, pero esa sabiduría de parte de Dios como don va más allá de ello, ¿no? Te da una comprensión diferente de las cosas. Es la capacidad de saber, decir y hacer lo que es correcto dentro de la voluntad de Dios en una situación específica. Ahorita vamos a desglosar un poquito, pero es saber, tener el conocimiento, compartirlo para hacer correctamente. Debe haber congruencia entre esas tres acciones. Y siempre va de acuerdo a la voluntad de Dios. No puede ser algo... si conoces la voluntad de Dios, entonces lo que Dios te revela a través va a ser en orden. No puedes tener acceso al don si no conoces la voluntad de Dios, ¿no? El propósito de... No solo es ver, sino también aplicar los principios de la palabra de Dios a asuntos prácticos de la vida. Y aquí vamos a ir aterrizando un poquito más este don, en qué consiste. El don lo que va a hacer es siempre hacia futuro, trabaja hacia futuro. ¿Qué significa esto? Que cuando tú o nosotros tenemos una situación en la cual decimos: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Por dónde va el asunto? No veo camino abierto, no sé por dónde caminar. ¿Me explico? Que es hacia futuro. Viene esa parte que Dios dice: mira, a tal situación hay que hacer así, por este lado, y actuando de esta manera. Si no lo quieres hacer, bueno, no lo hagas. Es un poquito lo que hizo Moisés cuando dio los beneficios de la bendición y de la maldición. Les habló a futuro. Miren, si ustedes son obedientes, esto vendrá o esto vendrá. Yo espero que escojan lo correcto, ¿no? Si Dios te revela algo hacia futuro, no es
No te quedes con que sé qué va a pasar, no. Pregúntale a Dios con qué propósito te lo está revelando, ¿no? Dice Efesios 1:17: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vuelvo a ese contexto, dentro de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es conocerlo a Él, no conocer de Él, conocerlo a Él, saber cómo va a actuar, cómo se va a manifestar, cuál es su carácter, cuál es su pensamiento, cuál es la intención de Dios al respecto. Cuando no tenemos este conocimiento, nos ocurren cosas, decimos, es que ¿por qué me pasó esto, no? ¿Por qué a mí, yo siendo tan bueno, santo? No. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entendemos perfectamente el texto que dice Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entras en esa confianza y decir, no importa que pase esto, Dios tiene un propósito. Y a veces lo entendemos al momento, otras veces no. Pero tenemos esa certeza de que Dios tiene algo preparado hacia adelante. Siempre va en orden y alineado con la voluntad de Dios. Y esta reiteración, esa insistencia al respecto es, no puede haber don de sabiduría si no conoces a Dios. O sea, sería ilógico que saques agua si no vas al pozo, ¿no? Que da agua. Si tú quieres manifestar sabiduría con una botellita embotellada, agua embotellada, no estás yendo a la fuente. Puedes manifestar sabiduría, pero no estás yendo a la fuente del agua. Y es una orientación. Esta palabra de sabiduría siempre nos lleva a una orientación de parte de Dios para vivir justamente. Dice Lucas 18 al 30. Dice, un hombre principal le preguntó a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, ¿por qué me llamas maestro? No hay nadie bueno sino solamente Dios. Dice, los mandamientos que tú sabes, ¿no? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dado a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Le está hablando hacia el futuro de, mira, deja esto y vas a tener tesoros en el cielo. Y dice, el verso 23, entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Fíjense, teniendo una visión hacia adelante de lo que podía tener, se puso triste porque le implicaba deshacerse de lo que tiene actualmente. Y aquí cierra esto el Señor Jesús. Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Está hablando hacia el futuro. Y nos habla de cómo tenemos que vivir justamente de la forma que a Dios le agrade. Dice, este espíritu de sabiduría trae revelación de eventos futuros al presente. No solo para caminar de forma agradable delante de Dios, sino para estar preparados al respecto. Cuando Jesús, en Mateo 24, por ejemplo, que habla de las señales antes del fin, que habla en la manifestación del don de sabiduría, va a ocurrir eso, va a haber guerras, rumores de guerra, terremotos, hambre, toda esa parte. Dice, y les hace una referencia que dice, oye, cuando ustedes ven en el cielo las nubes en tal formación, saben que va a llover y toman la previsión correspondiente para la lluvia. Lo mismo ocurre con la palabra de revelación. Si te está siendo revelado algo a su futuro, es para que estés preparado. Es una revelación impartida por Dios que es directamente para una acción. Esto es cómo hacer qué.
Si Dios te revela algo de su futuro es para saber qué hacer, ¿no? Puede manifestar, eso es importante, puede manifestarse a través de palabra oral, palabra escrita, visión, sueño. Y aquí quiero tener mucho cuidado. Puede ser por una sensación o una emoción. Pero esta parte última quiero que tengamos cuidado, porque somos seres humanos sujetos a pasiones y deseos, a la emoción y a los sentimientos, ¿no? Yo sentí. Por eso hemos corregido mucho el tema de no, en el espíritu no sentimos, percibimos. Pero sí tengamos cuidado con esto, de que sí puede ser una sensación que a lo mejor percibí cierto temor, ¿no? Entonces por ahí va. Pero no te quedes, si tienes esta percepción, en esa parte del temor, sino tenemos que ir a algo más profundo. Revela el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Y por medio de este don podemos conocer el tiempo en que los propósitos de Dios se realizarán, conociendo la manera de proceder. A ver, y es algo que queda muy vago a veces en este tema del evangelio de la prosperidad. Es que Dios te va a bendecir. Por ahí, de hecho, por ahí una palabra errónea de un testimonio de esta Christine de Clairo, por ahí les puede salir un mensajito de un videito en el cual dice: es que Dios hace milagros, y si yo profetizo, que también está mal por ahí, y yo declaro sanidad en mí, a partir del minuto siguiente, de ahí hasta la eternidad, Dios tiene para contestarme para hacerlo. Espérame, Dios no está sujeto a nuestra voluntad para empezar, ¿no? Pero cuando Dios te da algo hacia adelante, sí te puede manifestar en los tiempos, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba un testimonio que me pareció bastante acertado, que dice: cuando tú tienes necesidad de pagar deudas, cometemos el error de pedirle dinero a Dios. Señor, dame dinero para pagar. Dios no te va a dar el dinero. Dios va a cambiar tu forma de proceder para generar recursos. Así actúa este don. Te puedes mostrar el fin, pero no vamos a recibir dinero sin hacer nada. O sea, a ver, piensen en esto. Si Dios nos da lo que necesitamos sin que haya un cambio en nuestro proceder, en nuestro corazón, es para bien o para mal que nos lo den. Es como los niños consentidos. Ay, el niño está haciendo berrinche. Ay, dale una paleta para que se calle. Ay, dale la tablet para que ya se ocupe. ¿Le ayuda al niño a forjar un carácter? ¿O todo lo contrario? De la misma manera, Dios nos muestra hacia adelante el proceder para cambiar nuestro carácter, para formar un carácter en nosotros, para cambiar un chip que a lo mejor traíamos fundido, de un proceder incorrecto. Les comentaba en alguna ocasión, no me acuerdo si fue aquí, pero imagínense alguien que está acostumbrado a vivir de la tranza, a vivir como sanguijuela, chupando la sangre de los demás, y llega Cristo y se lleva un tope existencial porque le cae el 20 que dice: oye, ahora si estoy en Cristo ya no puedo seguir viviendo de la tranza. Ahora me tengo que poner a trabajar y tengo que buscar un trabajo honrado para entonces tener el sustento para vivir. ¿Dios le podría dar dinero? Sí, pero ¿por qué no? Porque lo seguirá siendo un vividor, y Dios no quiere vividores dentro de su cuerpo. Quiere gente con un carácter formado en Él, el carácter de Cristo en nosotros. Y si conocemos el carácter de Cristo, entenderemos que Jesús no era un vividor, ¿no? O que sería inaceptable una vida de vividor cuando Dios, a través de Jesucristo, nos muestra otra manera de proceder. Vamos a ver algunos ejemplos de este don de sabiduría. Uno es el de Agabo, cuando predice en Hechos 21:10 que lo que le vendría a Pablo a ocurrir hacia el futuro, que le dice: oye, a ver,
llega con Pablo y le dice, a ver, préstame tu cinto. Y llega, toma el cinto y le amarra los pies y los manos. Dice, así le ocurrirá al dueño de ese cinturón, hablando que los judíos en Jerusalén apresarían a Pablo para entregarlo a los gentiles. Lo puedes ver en Hechos 21:10. Ese suceso Ágabo no lo sabía. Le fue revelado lo que iba a venir a ocurrir. Ágabo también en Hechos 11:27 al 30 habla que previene del hambre que vendrían a todas partes de la iglesia para que la iglesia se preparara. Dice el pasaje, verso 28 de Hechos 11, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu, no estaba hablando de él, de su conocimiento, por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. El escritor de Hechos, Lucas, dice, da fe, dice, sí lo predijo, y sí ocurrió, ¿no? Cuando estaba Claudio, hubo una gran hambre. Y de ahí es que viene el tema de que la iglesia, Pablo lo describe mucho en las cartas, que recolectaba ofrendas para la iglesia en Jerusalén porque era una iglesia pobre que tenía necesidad. Cuando Jesús en Mateo 20:18 habla de lo que va a ocurrir en Jerusalén, que dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Está hablando en futuro lo que va a ocurrir y Jesús ya lo sabía. ¿Y cambió su plan? No, porque sabía lo que iba a ocurrir, Jesús se iba preparando. El suceso del huerto de Getsemaní, de la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, era en preparación a lo que iba a venir. Todavía no había sido apresado por los sacerdotes o los escribas, todavía no era condenado a muerte, todavía no era traicionado, todavía no era negado, todavía no era negado solo, pero Jesús estaba preparando para ello. Ese es un don de sabiduría, saber hacia adelante, que Dios nos revela hacia adelante qué va a ocurrir para entonces nosotros saber qué hacer y prepararnos para ello. ¿Cómo saber si tienes el don? Si al estudiar la palabra, la escritura y estar en relación con el Señor, te parece descubrir el significado y las implicaciones de las cosas antes que otros, puedes tener el don. No a todos les es fácil entender Apocalipsis. No a todos les es fácil entender Daniel. El otro día que platicaba con mi hijo y que me hablaba sobre Daniel, no la primera parte del libro, que es una parte más histórica, sino la segunda parte, que es una parte profética, que habla de las 70 semanas, todo está relacionado a los tiempos finales. No todos tienen la capacidad, por el Espíritu, de entenderlo de forma sencilla o natural, ¿no? El que puede entender eso, les diría, tiene don de sabiduría. Por ejemplo, ¿te parece entender las cosas sobre la palabra de Dios que otros creyentes no parecen saber? Es un espíritu de revelación, ¿no? ¿Eres capaz de aplicar verdades bíblicas de forma práctica para ayudar a otros a tomar buenas decisiones? Fíjense, este don viene muy de la mano, no solamente con el de profecía, sino también con el de exhortación. De una manera práctica, les muestras la verdad revelada, cómo aplicada en la vida diaria, ¿no? Por ahí, hoy estaba leyendo en Éxodo 21 y 22, leyes humanitarias, ¿no? Y desde aquel tiempo hay algunas cosas que me llaman mucha atención, que siguen aplicando al día de hoy de una forma de cómo comportarte. Y no solamente de una forma que agrade a Dios, porque Dios en este momento lo había establecido como una forma de vida, sino de una manera permanente que agrada a Dios, sea Antiguo o Nuevo Testamento. No porque en el Antiguo Testamento diga no mentirás, ha dejado de tener vigencia el día de hoy. Dice, por ejemplo, uno de los que me acuerdo, dice que no aflijas o no oprimas a la viuda ni al huérfano. Y al día de hoy, el que alguien abuse de un huérfano o de una viuda sigue siendo mal visto. Y lo tenemos que aplicar y vivir.
no puedes afligir a las personas que tienen necesidad o que son más vulnerables. Entonces, esa es la parte que el don de sabiduría nos da para vivir. Y por eso lo compartir a los demás. Te frustra, otro punto, te frustra cuando las personas toman decisiones insensatas, necias, que dañan su calidad de vida. ¿Cuántas veces te ha ocurrido? O a lo mejor no todos les brinca, que ves a una persona tomando una mala decisión y a lo mejor hay algunos que dicen, ay, este cuate, ¿no? ¿Cómo se ocurrió? Pero hay otras personas que a lo mejor esa mala decisión te lleva a decir, no, ¿por qué? Vas directo a un peñasco y vas voluntariamente. No, esa decisión no es correcta. Bueno, los que tienen el don de sabiduría tienden a ver esta parte, porque inmediatamente lo trasladan a la palabra de Dios y dice, no es la voluntad de Dios, no es la intención esa de Dios para las personas. Cuando las personas tienen decisiones importantes, llegan a ti para oración y consejo. ¿Cuántas veces una persona va a pedirte consejo sobre algo que hace? Oye, fíjate que voy a hacer esto, voy a emprender esto, voy a iniciar un negocio, mira, le voy a proponer a mi novio matrimonio. Cualquier ese tipo de decisión. Estoy me están ofreciendo un cambio de trabajo, oye, me cambio de casa o no porque me implicaría cambiarme de estado, no sé. Cuando buscas una persona para un consejo hacia futuro, se manifiesta el don de sabiduría si lo tiene la persona. Si eres una persona que vienen a ti a preguntarte al respecto, seguramente tienes una manifestación del don de sabiduría. Obviamente cuando aconsejas a personas, si llegas a hacerlo, invariablemente se tiene que manifestar el don de sabiduría de acuerdo a la verdad de Dios. No puedes hablar por hablar, ¿no? De tu carne. Es más, aquí no aplica el hecho de que, que cada quien comenta como le fue en la feria. No, aquí no es de cómo te fue en la feria, no es en base a tu experiencia, es en base a los principios de Dios. Podrás tener toda la experiencia, pero no puedes dar un consejo en base a lo que tú has vivido porque tú eres un ser humano con defectos. Tienes que irte a la palabra de Dios. Sí, la Gaby me ha presumido mucho su papá. No es cierto. No, pero tienes razón, o sea, tu papá, Gaby me ha comentado varias cuestiones en las cuales su papá le daba un consejo, pero no en base a su experiencia, sino en base a la palabra de Dios, ¿no? Estas personas que tienen este don tienden a funcionar muy bien como entrenadores, como asesores o como consultores. Curioso, ¿no? ¿Por qué será? Porque son visionarios hacia adelante. Y aquí entra una referencia que... voy a hablar del don de ciencia y ahorita vemos la diferencia. El don de ciencia, que también es un don de revelación, viene del griego gnosis, que es buscar saber, una búsqueda, una investigación. Ya ahorita les comentaba que el don de sabiduría es de presente hacia futuro. La palabra de ciencia es una revelación de parte de Dios de hoy hacia atrás, hacia ayer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ese don? Es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. No es que tu mente llegue a conclusiones, no, porque hacemos cuadros, si pasa por esto y esto, tiene esto, no. Es cuando Dios te dice, esta persona está en tal situación porque tomó una decisión así, ¿no? Y nadie te lo dijo, fue Dios el que te dijo te reveló tal conocimiento. Es la capacidad de investigar, recordar y hacer uso efectivo de una variedad de información sobre temas diversos. Hay gente que para la comprensión de información y aplicación desarrolla este don de conocimiento. Dios le da la capacidad. Miren, es como un disco duro. Un disco duro de una computadora puedes almacenar una cantidad enorme de información al punto que ni sabes cuánta información tienes. Pero el que tiene el don de ciencia, podríamos entender esto, es el que tiene la capacidad, o es el sistema operativo, que permite saber en el disco duro cómo está la información
y de aquí tomar y aquí esto aplica. ¿Alguna vez han visto a un bibliotecario? Hoy ya no es tan común, ¿no? Pero hace tiempo, cuando yo era niño, dijeran, cuando yo era niño, iba a la biblioteca, y si tú llegabas con el bibliotecario y decías, oiga, busco un libro sobre tal tema, o busco información sobre tal, este cuate se levantaba, iba por los pasillos, te decía, mira, aquí hay un libro que habla sobre esto, y se iba a otro pasillo, y aquí este libro también te ayuda con esto, y si vas por acá, en este libro puedes encontrar información adicional al respecto, así, ¿no? Y te mostraba, bueno, el don de ciencia es esto, no solamente el conocimiento, sino la aplicación de cómo, de dónde viene esa información, ¿no? Hola Omar, ¿cómo estás? Trae revelación de eventos pasados y presentes, ocultos al corazón del hombre, con el propósito de dar libertad al pueblo de Dios al descontaminarlo, viene a dar luz, a limpiar. Este don es aprendido, adquirido y, por ende, transmitido. Alguien que tiene un cúmulo de información, pero no la comparte, se pudre. ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento si es para ti mismo? ¿En qué ayuda a los demás? ¿En qué beneficia? ¿De qué te serviría tener mucho conocimiento de Dios? O que Dios te revele muchas cosas si no es para edificación de la iglesia. Y recordemos que los dones son para edificación, para el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. No es para uno. Los dones no son egoístas, ¿no? No son personales, son para otros. Ese conocimiento no es el que el mundo la da, eso lo entendemos, sino es una manifestación del Espíritu Santo de acuerdo a la necesidad que haya con las personas en ese momento. El conocimiento o la ciencia de las cosas ocultas al hombre natural, que son reveladas, pertenecen a Dios. Los dones se comparten. Pues sí, el don no es para uno, es para compartirlo. Es en beneficio de los demás. Fíjense, ese don te permite entender cuestiones en la Biblia. Mi hijo insiste mucho en esto. La Biblia es una recopilación de las experiencias que tuvieron personas en el pasado, ¿no? Que si tú lo lees como un libro de historia, se va a quedar en eso, en un libro de historia. El leer la Biblia con la revelación, conocer la palabra de Dios con la revelación de Dios, nos permite entender por qué David la Biblia, por ejemplo, nos muestra esto. El Salmo 51 vino cuando David pecó. Pero la revelación de Dios nos permitirá entender por qué David se sentía así, cómo lo estaba pasando y qué ocurrió. Y ¿me explico? Eso es lo que es el don de conocimiento. Muchas cosas encubiertas solo salen al descubierto a través de meditación, oración y ayuno. A ver, y no es un tema religioso, ¿no? Pero es, entre más estés en relación con el Padre, más te va a compartir de Él. Si estamos muy alejados, vamos a traerlo a una relación humana, de pareja. Entre más estás con tu pareja, más la conoces. Una relación en la cual se hablan cada 15 días, ¿cuánto puedes conocer a tu pareja? Aún como hermanos, viviendo en la misma casa. Pueden vivir ahí los 2 papás y los 3 hijos, pero si no hay convivencia entre ellos, cercanía entre ellos, puedes tener a un hermano que es un extraño en tu vida. No sabes nada de él. No sabes cómo reacciona, no sabes cómo piensa, no sabes lo que va a hacer. Y entonces cuando reacciona de una manera, no sabía que era así, ¿no? Tengo un ejemplo muy cercano con mis hijos. Mis hijos se llevan 1 año. Literalmente toda la vida han estado juntos. De forma que se conocen a tal grado. Y yo creo que también ocurre con Gaby y su hermana Marta. Ahorita que veo aquí a Gaby, ya hay tal convivencia entre ellos, te conocen de tal manera que a veces
yo les decía a mis hijos, ¿no? Les reclamaba, oigan, compártanme la información, porque ellos nomás se volteaban a ver, y yo nomás veía que se hacían así, o uno otro, oye, y sabían sus reacciones, y sabían lo que iban a hacer, y que yo me quedaba, pues compártanme la información. Este punto de conocimiento necesitamos tener con Dios, y lo tenemos que tener para que Dios nos pueda compartir el conocimiento. El Espíritu Santo lo concede a quienes aspiran a un conocimiento mayor para beneficio de una colectividad, pero nunca en otro sentido. Dios nunca te va a dar conocimiento para ti. ¿Recuerdan cuando Salomón recibió sabiduría? ¿Por qué fue? Su oración fue, y Dios lo describe así: te voy a dar aún lo que no pedices para ti, porque me pedices algo para beneficio del pueblo y no para tu propio beneficio. Y ahorita amarrando un poquito el comentario de Omar, el don nunca es para uno mismo. Espero que ahí te quede claro, Omar, es para compartir. Salomón recibió sabiduría para impartirla al pueblo, ¿no? Para beneficio de alguien más. El don de ciencia da conocimiento de parte de Dios después del límite de la mente humana natural. Hay una parte, tenemos un tope en nuestro entendimiento. El don de conocimiento va más allá de nuestra comprensión. Hay una película por ahí que es Lucy, y la platicaba el otro día con mi hijo, ¿no? Que es una chava que por alguna droga se le desarrolla más la mente, y la mente humana, comúnmente todos trabajamos un 10% de nuestra capacidad mental que tenemos en el cerebro. Los muy avanzados un 15%, un coeficiente intelectual alto. Los genios como Einstein, Hopkins y todos ellos, 17 y 18% ya tendiendo la locura. De ahí hacia adelante, pues ya cualquier cosa pudiera estar fuera de nuestro contexto de poder entenderlo, ¿no? Y la película muestra un poquito cómo la chava empieza a tener ciertos cambios que ya ni puede controlar, ¿no? La mente humana tiene un límite en el cual, a partir de ese momento, todo lo que recibas de conocimientos de parte de Dios está sobre lo natural. El objetivo del conocimiento es el cambio de las cosas y de los tiempos. Dice Daniel 2:20 y 21. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda, Él cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquellos que pueden entender los tiempos, en qué proceso estamos hoy, o por qué el mundo ha tenido que ir cambiando, seguramente tiene una manifestación del don. No a cualquiera le está dado a entender los tiempos. Inclusive en Primera de Crónicas, si no me recuerdo, verso 12 creo que es, donde viene el listado de los hombres valientes de David, hay un inciso de algunos hombres que decían: estos hombres de la tribu de Efraín, si no me recuerdo, eran entendidos en los tiempos. Estos eran hombres que tenían una capacidad sobrenatural de conocimiento para entender en qué momento estaban viviendo y qué es lo que iba a ocurrir. Si hoy tú no alcanzas a entender, o algunos llegan a entender, el tiempo que estamos viviendo históricamente, esto de Trump no es casualidad. Estas maniobras que está haciendo Trump está preparando el tiempo de un mundo en caos para que después venga el anticristo y se presente como el salvador del mundo, el que trae paz, el que trae prosperidad, el que trae orden, y a todos los pone en paz. Si no logramos entender los tiempos, nos hace falta conocimiento de Dios. Y por último, la palabra puede venir por visión, por revelación interior o por profecía. Algunos ejemplos. Cuando Jesús habla con la samaritana en Juan 4, Jesús le habla y dice: oye,
trae a tu marido. No, es que yo no tengo marido. ¿Y qué dice Jesús? Bien has dicho, no tienes marido, porque con 5 maridos has tenido, y ahora que tienes, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Quién le dijo a Jesús eso? Jesús no había visto a la mujer samaritana antes. No había hablado con nadie en Samaria, porque recordemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Por eso la mujer samaritana tuvo cierta reserva cuando habló con Jesús y le dijo: no, espérame, pero pues tú, ¿por qué estás acá si judíos y samaritanos no nos llevamos? ¿Quién le dijo a Jesús que había tenido 5 maridos y que con el que estaba no era su marido? O sea, estaba en concubinato. Es un espíritu de ciencia o de conocimiento. Cuando Ananías y Zafira venden la propiedad en Hechos 5, venden la propiedad y sustraen de la venta recursos para ellos, ¿quién le dijo a Pedro que habían robado de la venta? Dice el pasaje que el Espíritu Santo vino y le dijo a Pedro: oye Pedro, estos dos, fíjate que hicieron chanchullo. Y primero llega Ananías y le dice a Ananías: ¿qué hiciste? No, pues que lo vendían tanto. ¿Y cuál es la palabra? Oye, ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? El Espíritu de Dios me dijo lo que hiciste en lo secreto. Nadie sabía lo que había hecho, porque nada más habían coordinado Ananías y su esposa Zafira de qué decir. Y viene el Espíritu Santo y le dice: mira, así. Y Pedro tal cual se lo describe: mira, tú así hiciste. Y cuando llega Zafira tuvo la oportunidad de salvarse. Oye, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y Zafira: sí, la vendimos. Y dice: mira, Zafira, los que sacaron a tu esposo muerto por mentiroso están a la puerta y te van a sacar a ti también. ¿Por qué se atreven a mentir al Espíritu Santo? Pero el contexto es algo pasado, el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro para una obra en el presente, un accionar en el presente. Jesús mismo sabía en Juan 13 sobre la traición de Judas. Él sabía lo que iba a hacer Judas. Cuando le da en la cena, sabemos que dijo: el que me va a traicionar, que saque en la mesa. Y lo despide y dice: haz lo que tengas que hacer, ¿no? Jesús ya sabía que le iba a traicionar, que le iba a la expresión "con un beso traicionas al hijo del hombre", que dice Jesús a Judas, no es por sorprendido de Jesús, sino la reafirma Judas. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Ya lo sabía. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Estás consciente de lo que va a ocurrir? Obviamente Judas no lo sabía. Y en Apocalipsis 1:10, Juan, en la revelación de las condiciones de la iglesia, Juan no fue a las iglesias. El Espíritu Santo le reveló lo que en ese momento cada iglesia estaba padeciendo y viviendo. Dice Apocalipsis 1:10, hablando Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba en una visión, estaba en un éxtasis en ese momento, viendo, recibiendo, y en ese momento el Espíritu Santo le reveló lo que estaba ocurriendo en Efeso, en la Odisea, etcétera, ¿no? Tiatara, Tarsis, etcétera. En este momento el espíritu de conocimiento, por eso les decía, nos trae el pasado y la situación presente a revelación, para saber entonces, junto con el espíritu de sabiduría, cómo actuar hacia el futuro. Cuando Ananías fue con Pablo, cuando Pablo se convirtió, que el espíritu le dice a Ananías: oye, ve a buscar a Pablo, ¿no? No, señor, pero tú sabes quién es Pablo. Sí. Dice: pero él sabe que va a ir un profeta llamado Ananías para que ore por él, y tú vas a ir a orar por él y tocarle los ojos y que recobre la vista. Pero lo que le está diciendo el Señor es: esto que te estoy diciendo que vayas a hacer,
A él yo ya le dije que va a ir alguien a hacerlo. El espíritu de conocimiento. Y por último, otro ejemplo, Pedro y Cornelio. Pedro estaba en un momento de éxtasis en Hechos 10:17. Y en la visión le dijo: van a venir 3 hombres que te buscan. Y casi enseguida: Pedro, te buscan aquí 3 hombres que vienen de parte de Cornelio. Eso hace el espíritu de conocimiento. ¿Cómo saber si tienes el don? ¿Te gusta estudiar? No te es complicado adquirir conocimiento. Tienes una buena memoria que retiene y recoge mucha información. Aquí entra, por ejemplo, las maneras en las que recibes información. Te es más práctico. Por ejemplo, yo suelo ser muy visual. Más que escuchar, yo soy más visual, ¿no? Es donde quiero más información. ¿Cuál es el tuyo? ¿Te es más fácil a ti escuchar? ¿Te es más fácil leer, por ejemplo? ¿Obtener información por la vista? Hay algunos que reciben información kinestésicos, ¿no? Que cuando están estudiando tienen que tener algo en la mano y están con la pluma acá jugando, o están... ¿Cómo adquieres tu información? Otros con frecuencia te señalan tu capacidad para conocer y entender la palabra de Dios. No es que tú lo creas, sino que alguien más te lo reconoce y dice: oye, es que tú sí sabes, ¿no? Mira, yo veo que tú entiendes la palabra. Esa puede ser una denotación que tienes dicho don. Las personas vienen a menudo a ti buscándote para que les aclares algunas cosas difíciles o preguntas de la Biblia o situaciones en las que están viviendo. ¿Cómo le hago, no? ¿Por qué está ocurriendo esto? Buscando una comprensión mejor, ¿no? No se quedan de... Es esas personas que vienen contigo como niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Oye, ¿y por qué sale el sol? Ah, pues porque da vuelta al planeta Tierra. ¿Y por qué? Ah, pues porque Dios diseñó el planeta Tierra que se traslade alrededor del sol. ¿Y por qué? Ah, porque el sol, así... Cuando tú tienes este tipo de respuestas y la paciencia a ellos, puede ser que se esté manifestando el don de conocimiento. En el estudio de la palabra de Dios, has encontrado que nuevas ideas y la comprensión de temas difíciles vienen fácilmente a ti. Mira, y yo lo tengo bien presente. Yo llevo de conocer a Cristo 30 años, ¿no? Más, desde los 7 años, ¿no? 40 años. ¿Sabes cuántas veces ha pasado tiempo y he leído el Salmo 23, uno de los más conocidos, y entiendo algo diferente? Ese es un don de conocimiento, ¿no? Si tú lees, te vuelvo al contexto, si tú lees la palabra nada más por conocimiento, pues vas a un libro de historia. Pero cuando tú permites que el Espíritu te hable, lees un pasaje de tiempo en tiempo y siempre recibes algo diferente. La Biblia, la palabra de Dios, se vuelve una fuente inagotable de conocimiento y revelación de Él, ¿no? Y revelación que no hayas entendido y que ahora recibes. Que no habías obtenido y que ahora recibes. Que alguien te lo había dicho, no lo habías entendido, y le dices: ah, yo no entiendo por qué fulanito decía esto, ¿no? ¿Te frustra escuchar un mal maestro? Por ahí puede ser el don. Porque el conocimiento, alguien que no sepa, tú dices: oye, ¿cómo es posible? Un mal maestro te desespera. Alguien que predica mal, dices: no, eso no. Te gusta, amas el estudio, amas aprender y estás te gusta más, ¿no? Y no estoy hablando de un tema natural, sino de un tema espiritual. Fíjense, este don también te lleva, no sé si se han dado cuenta a veces en las congregaciones, cuando tú estás escuchando algo que dice el predicador y como que no te cuadra, te tomas un momento y dices: no, a ver, voy a leer el contexto, porque sí, cierto lo que dijo, ¿no? O no, creo que aquí se equivocó porque él dijo esto y aquí dice... Tienen esta facilidad de
de tratar estas partes. Por ejemplo, y el otro día se lo comentaba a mi hermana, me mandó un video y me decía, ¿cómo ves? Y yo le decía, checa la fuente. Y de hecho, checar la fuente es un principio básico de estudios en la universidad. No puedes exponer nada si no tienes una fuente donde basas tu comentario. Cuando tú veas algo en las redes sociales, no te quedes por lo que dicen. Ve quién lo está diciendo y dónde está sacando la información. Por eso surgen las, ¿cómo se llaman las noticias falsas? Las fake news, ¿no? Y son noticias falsas. Escuchaba en la mañana que decía, ¿cómo crees una noticia que viene de un perfil de chismes que no muestra quién da la información, quién da la cara? ¿Por qué le crees a esas noticias si sabes que son falsas? ¿No? Por último, Marcos 12, 29-30. Efectivamente, Omar, tú lo estás viviendo ahorita. ¿Cuál es tu fuente? Dice Mateo 12, 29-30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el principio. Ese es el principal mandamiento. Pero eso de amarlo con toda la mente es que buscas poner, o estos, el que tiene el don, buscan todo en su mente llevarlo con Dios, ¿no? De hecho, todos deberíamos hacerlo, ¿no? En un momento dado, verlo así. Estas personas tienen en particular también, les gusta tomar notas al pie. No sé si seas tú de los que les gusta en su Biblia rayarlo, ¿no? Y poner una notita. O tienes tu libretita y tomas notas, o por ahí te puedes dar cuenta con unos tips. Quería darle 3 dones, me quedé en 2, pero bueno, como les decía, no llevo prisa en darlos, sino más bien dar bien los dones. Voy a cerrar con esto. ¿Cuál es la diferencia entre la palabra sabiduría y la palabra de ciencia? A ver. El don de sabiduría va hacia adelante, te dice cómo actuar hacia adelante. El don de ciencia te habla del presente hacia atrás, te revela por qué las cosas son así. El don de ciencia te dice cómo actuar en base a lo que ya conoces que pasó. Por ejemplo, el pueblo de Israel después del cautiverio entendió hacia adelante que en base a lo que habían vivido de idolatría, de hecho por ahí Daniel y Nehemías tienen unas oraciones más o menos semejantes que dicen, reconocemos el pecado de nuestros padres y para no tener las mismas consecuencias, Señor, nos volvemos a ti. Más o menos Nehemías y Daniel tienen una versión algo semejante en esos conceptos. Reconocemos lo que nos pasó, no estamos ciegos a decir, ay, no es cierto, no pasó. Sí, porque pasó, y los dos entendían esto. Se nos olvidó los principios de Dios, y porque se nos olvidó, nos vino esto. No fue casualidad lo que nos pasó, fue porque nos olvidamos. Ese es el don de conocimiento revelado. Entendieron el por qué fallaron. Por ejemplo, por ahí un pasaje se me olvidó sacar el texto. Pero hay en la ley de Moisés viene la ley, la parte impuesta por Dios, que decir 6 años podrás tener esclavos, pero el séptimo lo tienes que dejar libre. Y cada jubileo son 7 periodos de 7. Un año, todas las deudas quedaban libres. Todo. Si tú en el año 45 vendías un terreno, lo tenías que vender pensando en que en 3 años iba a quedar libre. Esto es, si valía $1,000,000 la propiedad, no la puedes vender en $1,000,000 porque no, lo vendes en $100,000 porque en 3 años se vencía, ¿no? Y hay un pasaje, si no me recuerdo, creo que es Daniel, o alguno de los profetas, que dice, nos vino esto porque nos olvidamos
de festejar y respetar los jubileos. Esto es, tenían esclavos que no liberaban o no liberaban deudas cada año de jubileo, que es un año 50. Entonces, creo que sí es Daniel. Si no, la otra semana solo se me investigó. Pero dice, nos vino esto porque se olvidaron de los jubileos. Y esas cuentas de los jubileos dices, ah, sí. Los años que dejaron, porque dejaron de celebrar jubileo desde que llegaron a la tierra prometida hasta los tiempos de David. No lo festejaron. Y de ahí vino. Esa es la parte de sabiduría, de conocimiento. Entiende lo pasado para aplicarlo hacia el futuro. Es tener información sobre personas y situaciones que no es obvio para la persona promedio. Palabra de ciencia, combinada con una comprensión de qué hacer y cómo hacerlo. Palabra de sabiduría. Se revela el diagnóstico para entonces saber cómo actuar. Entiendes lo que pasó, por qué, más que lo que pasó, por qué pasó. Para entonces adelante actuar de forma diferente. Y quiero que entendamos esto. ¿Se dan cuenta cuál es la narrativa siempre en películas de viajes en el tiempo? Siempre en los viajes del tiempo es, no me gusta mi actualidad, voy a cambiar el pasado para tener un mejor futuro. Ese es el contexto de todas las películas del tiempo, ¿no? Querer cambiar algo porque algo en el presente no les gusta. Lo que Dios establece es, a ver, el pasado ya quedó, aprende de él, porque yo te voy a indicar hacia el futuro. Porque el tema de las regresiones y vete al momento en que tu madre a los 5 años no te trató mal y perdónala en ese momento. No, el pasado ya fue escrito, el pasado ya no se puede cambiar. Pero sí puedes cambiar tu futuro en base a la voz de Dios. Comprender el pasado a través del don de ciencia nos permite entonces entender el propósito de Dios para el futuro. El pasado ya no lo podemos cambiar. Ya quedó escrito, ya quedó sellado, ya no hay cambios. Pero sí puedes cambiar tu hoy hacia el futuro en base a lo que Dios te revela. Es lo que hace Dios a través de la palabra de ciencia y sabiduría. Nos permite entender el pasado, saber por qué ocurrió, para que entonces el futuro sea de acuerdo a lo que Él establece y de acuerdo a su voluntad. Recuerden esto, siempre es en base a su voluntad, y solamente vamos a conocer la voluntad de Dios teniendo a Cristo en nosotros. Que Jesucristo sea manifiesto al 100% en nosotros, no 99, 90, al 100%. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejarle. Quería dar 3 dones, me quedé en 2, pero bueno, así tenía que ser. Vamos a orar, por favor. Vamos a tomar un tiempo. Padre Celestial, gracias por los dones de poder manifestados por tu Espíritu Santo y dado a nosotros de acuerdo a su voluntad. Te rogamos que tú traigas en nosotros la revelación, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento. La revelación del Espíritu Santo en nosotros nos lleve a entender qué nos has dado, Espíritu Santo. Tu revelación venga sobre nosotros y nos revelas qué nos has dado para edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a caminar y a crecer en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Que podamos vivir en esa verdad al morir a nosotros, para que tú, Señor Jesús, vivas en nosotros. Guíanos en cada camino. Y yo te ruego que en ese momento, cualquiera de los que están conectados, cualquiera que lo escuche después, cualquiera que vea la grabación, les sean revelados sus dones, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, pero sobre todo, que tú seas glorificado en todo. Los pongo en tus manos, sabiendo que tú empiezas la obra y la terminas y eres fiel para lo que tienes para nosotros, dárnoslo y alcanzarlo. Nos depositamos en tus manos, Señor Jesús. Amén y amén. Correcto.
Espero que haya sido de bendición para ustedes. Cualquier comentario, duda, situación, por ahí, contáctenme, avísenme. Nos vemos el domingo en la reunión presencial. Próximo miércoles reunión en línea. Y el próximo viernes nuevamente aquí continuando con los dones. Paz y bendición a todos. Bonita noche.